Mire, hoy en día en muchas partes podemos leer, escuchar, que nos digan que la Biblia fue escrita por hombres y que eso son fábulas y son cuentos, porque hay personas que están dedicadas en el mundo a desestimar que la Biblia es simplemente un libro más. Pero vamos a ver algo importante, por lo menos. Cuando Jesús resucitó, dice que hubieron más de 500 personas que dieron su testimonio de que lo vieron. Y eso está escrito. Y por más que lo vengan a negar, los historiadores han encontrado escritos de esa testificación. Y en la Biblia también quedó, pero estamos hablando de testigos aparte. Entonces, la Biblia dice que fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios desea mostrarnos su voluntad moral, que nosotros vivamos santificados para Él. Y en algunos ejemplos, por ejemplo, los que estamos casados, que vivamos en honor a nuestras esposas. Y más importante aún, dice que no vivamos en pasiones desordenadas, como lo hacen los gentiles. O sea que para Dios es muy importante que nosotros mantengamos nuestro cuerpo santificados para Él. Los que estamos casados y los que aún no están casados, por ejemplo los jóvenes, que se guarden para el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios moral para cada uno de nosotros. La otra voluntad que está, el otro aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad deseada. ¿Qué Dios desea con cada uno de nosotros? Que nos bauticemos, que le sirvamos, que lo conozcamos y que estemos en oración. Esa es la voluntad deseada para cada uno de nosotros. Y que nosotros crezcamos, como el pastor nos lo ha enseñado en los últimos 2 domingos, que crezcamos espiritualmente, así como prosperamos en todo. Porque dice, amado, mi deseo es que prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, es la voluntad deseada de Dios. Pero hay cosas que nosotros nos toca hacer, como por ejemplo acercarnos a Él en oración. Él está anhelando que nosotros todos los días apartemos un tiempo para estar con Él. Que apartemos tiempo los domingos como lo hicimos hoy, de venir a la iglesia para escuchar su palabra, para venir a adorarlo y para venir a salir con un refresco nuevo. Pero es un conjunto de todo. Y la otra voluntad de Dios es que nosotros nos bauticemos, que demos ese paso de fe para que recibamos al Espíritu Santo y podamos nacer en una nueva persona, para que recibamos ese poder. Porque el bautismo es muy importante para el cristiano, es dar ese paso de fe. Bueno, yo tengo una amiga que existe aquí en la iglesia que este año se bautizó y a mí me alegró mucho de ver a Andrea que tomó ese paso de fe para bautizarse, doña Mónica. Doña Mónica conoció a Dios, asistió por varios tiempos a la iglesia y dio ese paso de fe y quiso ser bautizada. Quiero decir un paréntesis ahí. Para los que aún todavía no se han bautizado, uno, por ejemplo, de sus planes puede ser para este año decir, bueno, voy a tomar ese paso de fe y voy a bautizarme en la iglesia. Pueden hablar con el pastor y hacerlo, porque ese es un paso muy importante en nuestra vida cristiana. Eso nos va a fortalecer mucho. Porque dice que cuando salimos del agua resucitamos conjuntamente con Cristo. Muchas de las cosas, de los vicios, de las cosas viejas que cargamos, ahí pueden irse y eso nos va a fortalecer mucho. Es un paso importante, pero cada uno lo da en su corazón. O sea, el Espíritu Santo, créanme que el Espíritu Santo los va a fortalecer y les va a poder ayudar a eso. Pueden empezar a orar los que tienen ese plan de bautizarse este año para que Dios los fortalezca y puedan tener ese anhelo. Entonces, al conocer todo esto, como ya lo habíamos, la pregunta que nos hicimos, ¿qué es lo que Dios desea para nuestros hijos? Entonces vemos que tenemos 3 aspectos. Dios tiene una voluntad predestinada y era que seamos salvos. Su voluntad moral y es que nosotros lo obedezcamos en todo y su voluntad deseada. Con esto, nosotros al plan que estamos haciendo en nuestra vida, podemos alinearlo a ese plan. Por ejemplo, yo quiero tal vez este año cambiar de trabajo, un ejemplo. En ese trabajo voy a comportarme moralmente bien, voy a estar reflejando a Dios en mi corazón, es un trabajo que me conviene en muchos aspectos. Entonces allí, cuando empiezo a obedecer a Dios y empezar a decir, bueno, este trabajo me conviene por esto no, y empiezo a alinearme con el plan de Dios, estoy haciendo la voluntad de Él. Es lo que nosotros estemos haciendo para agradarle a Él, porque la voluntad de Dios es que nosotros le agrademos a Él tiempo completo.
No solo que nos conformemos con venir a la iglesia cada domingo y quedarnos allí, decir, bueno, voy a ir a la iglesia cada domingo, me bautizo y tal vez sí, voy a ir al cielo, pero voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos alineemos y hagamos la voluntad de Él. Que estemos haciendo siempre lo que Él quiere. Ahora, otro aspecto que tal vez en nuestra línea, sin que se alinee al plan de Dios. Si nosotros le oramos a Dios y tenemos un plan de pronto de emprender un negocio o de cambiar un negocio o algo en nuestra vida personal de algo que queremos dejar o algo que queremos lograr, como por ejemplo leer un libro, cualquier cosa. ¿Qué pasa si nosotros le pedimos a Dios, pero no confiamos en eso? La voluntad de Dios es que nosotros confiemos en Él, que lo obedezcamos, pero cuando demos el paso de obediencia, también confiemos en que le estamos entregando nuestra vida y que Él tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros oramos para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé una idea, o para que Dios tal vez tome el control de algo que nos está pasando, algo que nos roba la paz, debemos de confiar en Él, de que si se lo pedimos, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? El tiempo que Él decida. Porque recuerden cuando Jesús, ¿por qué vino Jesús en la época? No lo sabemos, era su voluntad, pero estaba escrita. ¿Cuándo va a regresar Jesús? No lo sabemos, pero su voluntad está escrita de que Jesús regresa nuevamente a la tierra. Los tiempos no los conocemos, pero Él ya está escrito. Es lo mismo que pasa con nuestra vida. Hay varios aspectos de nuestra vida que pueden impedir que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Se los voy a enumerar aquí. Por ejemplo, nuestra voluntad propia. No preguntarle a Dios cuál es su deseo para nuestra vida, sino decir, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto, y ya tengo mi plan y de malas. Y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, muchas veces, cuando nos ponemos de terco y no escuchamos y no preguntamos a Dios, estamos poniendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y ese no es el deseo de Dios, porque Dios tiene una voluntad deseada para nosotros. Entonces, si no damos un paso atrás y decimos, bueno, Señor, muéstrame el camino, ¿cuál es tu voluntad? Eso es lo que yo quiero, pero es lo que tú quieres para mí. Ese aspecto de nuestra vida nos va a ayudar a escuchar la voluntad de Dios, dejar de un lado nuestra propia voluntad. Algo muy importante es la influencia de otras personas. No solamente que alguien nos hable o a quién estamos escuchando, o por ejemplo, a quién estamos yendo a preguntar algo que nos está afectando en nuestra vida. ¿Estamos yendo al compañero de trabajo que tal vez tiene la vida peor que nosotros? O por ejemplo, si yo tengo un problema, por ejemplo, en mi hogar con mi esposa, y yo veo que un compañero, pues, no sé, tal vez ha caído en pecado y tiene una relación extramatrimonial, yo no puedo ir a preguntarle qué debo hacer con mi matrimonio, porque me va a dar un mal consejo. Entonces, debo de buscar una persona de la iglesia o una persona amiga que uno sepa que es cristiana, en la cual uno pueda confiar y preguntarle y declarar lo que le está pasando en su vida. Porque si escuchamos una influencia mala, pues no vamos a escuchar la voluntad de Dios. Y no solamente la influencia de una persona es una persona que oigamos, sino también porque nosotros mismos nos dejamos influenciar a veces porque pensamos, y a este por qué le va bien y a mí por qué me va mal. Y empezamos a mirar la vida de las demás personas y a comparar nuestra vida con la de otro. Y a veces caemos en ese error. Por ejemplo, yo no puedo decir, ay, a este le va mejor que a mí porque no conozco realmente su interior. Aparentemente, uno cree que las personas viven vidas felices. Pero si fuera así, no hubiera tanto suicidio en el mundo. Si muchas cosas que ofrece el mundo, por ejemplo, la vanagloria, la vanidad de la vida, si todas esas cosas realmente fueran importantes en el mundo, la gente no se suicidaría. A veces ve uno personas con fama, con dinero y que toman la decisión de quitarse la vida. Entonces, uno muchas veces no conoce el corazón y lo que hay en el interior de las personas, pero simplemente como vemos lo externo, entonces eso nos deja influenciar en nuestra vida, decir, otros viven mejor que yo, no, entonces Dios no tiene un buen plan para mi vida o no conozco su voluntad.
pero porque empezamos a mirar lo de los demás. Nosotros debemos de enfocar en nuestra vida y vivir nuestra vida con Dios. Y más bien tratar de influenciar de buena forma a otras personas.